O sea, imaginemos por un segundo abrir el buzón de correo hoy y encontrar una carta. Y al leerla, resulta que el texto te exige ir de frente, así sin rodeos, en contra de absolutamente todo lo que la sociedad actual considera normal, aceptable y, pues, seamos honestos, divertido. Claro, es que no es una simple sugerencia de mejora personal o un libro de autoayuda. Exacto, es una demanda para operar con una disidencia cultural total. O sea, así de radical fue el documento que le llegó a un grupo de jóvenes en la ciudad de Tesalónica hace unos 2000 años. Y la verdad es que es un texto que cuando se analiza a través de las fuentes históricas y todos los comentarios bíblicos que tenemos, revela algo fascinante. Las dinámicas de la naturaleza humana, o sea, la presión social, las tentaciones estructurales, pues no han cambiado casi nada. Totalmente. Estamos hablando de la primera carta a los tesalonicenses, específicamente el capítulo 4, del versículo 1 al 12, ¿verdad? Así es. Un texto que ofrece una ventana súper interesante a cómo una comunidad intentaba sobrevivir moralmente en un entorno que era verdaderamente caótico. Y bueno, nuestro objetivo en este análisis profundo es desarmar un poco este texto, para extraer su táctica. Queremos ver cómo esta antigua guía ética, digamos, sobre la pureza, el dominio propio, el testimonio público, nos ofrece un mapa para navegar la inmensa complejidad de las relaciones humanas hoy en día. Porque, a ver, hoy se vive en un mundo hiperconectado, ¿no? Saturado de información, de estímulos constantes. Sí, donde los límites a menudo parecen súper borrosos. Pero para entender por qué el autor, o sea, el apóstol Pablo, es tan directo y emite mandatos tan tajantes, primero hay que entender el ecosistema en el que operaban estos destinatarios. Claro, no se puede entender la cura sin antes analizar a fondo el virus. Tal cual. Y Tesalónica no era precisamente un pueblito tranquilo y conservador, ¿o sí? Pues en absoluto. Las fuentes la describen como una metrópolis vibrante, inmensamente rica y estratégicamente vital. Era la capital de la provincia romana de Macedonia y además una ciudad libre. ¡Wow! Una ciudad libre. Sí, tenían un gobierno autónomo que era administrado por unos oficiales llamados politarcas. Pero el detalle geográfico más importante aquí es que estaba ubicada justo sobre la Vía Egnatia. Ah, la Vía Egnatia, claro. Exacto. Esta era como la gran supercarretera de la antigüedad. Era la arteria principal, pavimentada, que unía el este con el oeste de todo el inmenso imperio romano. Y por si fuera poco, tenía un puerto comercial de primer nivel. O sea que, al estar en esta especie de supercarretera mundial, no estaban aislados en absoluto. Cada nueva tendencia filosófica, cada moda religiosa, cada innovación en el entretenimiento pasaba literalmente por la puerta de sus casas todos los días. Todos los días. Era un flujo incesante. Es como el equivalente antiguo de estar permanentemente conectado al algoritmo de redes sociales más ruidoso y abrumador posible. Esa es una comparación perfecta, la verdad. Y con ese flujo incesante de comerciantes, soldados, políticos, venía un choque absoluto de creencias. Era un crisol donde convergía todo. Todo tipo de ideas. Por un lado tenías a religión oficial, ¿no? El panteón olímpico clásico con Apolo, Atenea, Hércules, pero lo que realmente dominaba el ambiente de la calle, lo que la gente vivía, eran las llamadas religiones de misterio. Ah, los cultos de misterio, como el de Dionisio. Ajá, el culto a Dionisio y otros cultos orientales importados. Y los comentarios históricos subrayan que estos cultos no consistían para nada en reuniones silenciosas y contemplativas. Sí, por lo que entiendo de las fuentes eran todo lo contrario. Exactamente. Estaban repletos de rituales que, o sea, celebraban el exceso. El vino y el sexo no eran simplemente vicios paralelos que ocurrían por ahí. Eran parte central de la liturgia. Wow. O sea que la religión en ese entorno incluía cosas como la prostitución sagrada y prácticas licenciosas como el mecanismo mismo para conectarse con lo divino. Así es, era el camino hacia la divinidad, según ellos. Lo cual, rompe por completo el esquema mental de que la religión antigua actuaba como un freno moral. En Tesalónica, la religión era el acelerador. Totalmente. Y la moralidad grecorromana de la época era, en consecuencia, extremadamente permisiva.
De hecho, los comentarios que revisamos para esta investigación citan al antiguo filósofo griego Demóstenes. Ah, sí, la cita de Demóstenes. Es fuerte. Es muy fuerte, ilustra la mentalidad de la época con una franqueza que hoy, resulta escalofriante. Él escribió algo así como que tenemos a las prostitutas para el placer, Ajá. a las concubinas para las necesidades diarias del cuerpo y a las esposas para procrear hijos legítimos y para el cuidado fiel de las casas. ¡Qué locura! O sea, ese fragmento es vital para entender la inmensa presión que enfrentaba esta primera comunidad cristiana. La sociedad básicamente compartimentaba a los seres humanos según la utilidad o el placer inmediato que podían dar. Es que así funcionaban. La castidad o la fidelidad conyugal estricta, y muy especialmente para los hombres, era una virtud casi desconocida y socialmente incomprensible. A nadie le importaba. Claro. Y a ver, si toda la cultura te empuja hacia ese libertinaje estratificado y la regla social es básicamente usar a los demás según su función, surge la gran pregunta: ¿cómo recuperas el control? Es la pregunta del millón. Porque, la respuesta fácil para este grupo habría sido irse a vivir a una cueva en las montañas, aislarse por completo. Pero lo que rompe el molde aquí es que Pablo no propone el escapismo. Para nada. Las instrucciones no dicen huyan de la ciudad o cierren las puertas y no hablen con nadie. De hecho, la estrategia es una de transformación desde adentro. Lo que se les pide es que operen dentro de esa misma ciudad, en esos mismos mercados y calles, pero instaurando un contrapunto moral que fuera muy visible. Un contraste radical. Exacto. Y para armar a estos jóvenes cristianos, Pablo introduce un vocabulario, digamos, táctico. El primer concepto clave que abordan las fuentes teológicas es el de la santificación. Que a oídos modernos, santificación puede sonar a un sermón elevadísimo o a un concepto súper místico e inalcanzable. Sí, suena algo de monjes o algo así. Exacto, pero los textos indican que tenía una aplicación muy terrenal, muy del día a día. Es que para ellos no era una teoría abstracta. En ese contexto del siglo I, la santificación significaba la voluntad activa de separarse de la mentalidad del mundo circundante y apartarse para su deidad. O sea, un acto intencional. Sí, se describen las fuentes como el proceso continuo de mantener una limpieza moral interior en los pensamientos y exterior en las acciones cotidianas. Es decir, funcionaba como una especie de aislamiento acústico moral frente a todo el ruido constante de la vía egnatia que pasaba por sus puertas. Era establecer un filtro psicológico y ético. Me encanta esa analogía del aislamiento acústico. Y claro, este filtro choca de frente con la norma de la ciudad, lo que nos lleva al siguiente término que el texto condena rotundamente, que es la fornicación, o en el griego original, la porneia. Sí, las fuentes son muy, muy claras en que porneia es un término sombrilla. No se limitaba nada más al adulterio legal, digamos. Abarcaba cualquier relación íntima o actividad sexual ilícita que estuviera fuera del pacto matrimonial cristiano. O sea, todo. Todo. Y los comentaristas subrayan que este nivel de exigencia era alienígena para los gentiles de la ciudad. O sea, para ellos esas prácticas ni siquiera entraban en la categoría de pecado. Era su martes por la tarde. Claro, era lo normal. Pero para esta nueva cosmovisión cristiana, la porneia se entendía como una contaminación de toda la personalidad, no, como algo que fracturaba el diseño original de la humanidad. Totalmente. Y aquí es donde la dinámica cambia por completo, porque en la instrucción de cómo evitar esa porneia, introduce una palabra que, genera muchísimo debate en las fuentes. Uy, sí, el famoso vaso o skeuos, en griego. El texto pide que cada uno sepa tener su propio vaso en santidad y honor. Hay un debate intensísimo entre los académicos sobre cómo traducir esta idea. Así es. Como investigadora, te digo que es uno de los puntos más analizados de todo este pasaje. Una corriente principal de comentaristas argumenta que vaso significa el propio cuerpo del individuo. El cuerpo físico. Ajá. Bajo esta lente, la instrucción es un llamado súper radical al dominio propio. Significa aprender a gestionar el propio cuerpo, los impulsos, la fisiología, de una manera honrosa. Es una orden directa de no dejarse arrastrar por las pasiones de concupiscencia, que era la norma de los demás. Pero hay otra interpretación en la pila de comentarios históricos que leímos. Otros académicos defienden que vaso se refiere en realidad a la esposa. La instrucción sería entonces adquirir y tratar a la esposa con honor, preservando la dignidad del matrimonio. Esa es la otra gran postura, sí. Ahora,
Pongamos esto un momento bajo una lupa analítica. Porque llamar a una persona, a una pareja, un vaso o un utensilio, pues choca bastante hoy en día. Claro. Suena casi cosificador. O sea, ¿cómo se concilia este término con la idea cristiana de elevar la moralidad y el amor? Es una reacción súper natural al leerlo desde nuestra perspectiva actual del siglo XXI. Pero si retomamos el contexto histórico y recordamos esa cita de Demóstenes que mencionamos hace un ratito, ¿La de categorizar a las mujeres según su uso? esa misma. Esa estructura donde las mujeres eran categorizadas estrictamente como objetos de placer, objetos de servicio o procreación, el impacto de la palabra skeus en ese contexto cambia por completo. ¿Cómo así? Pues en la antigüedad pagana, las personas eran desechables. Cuando el autor instruye a los hombres de esta comunidad a tratar su vaso, ya sea su propio cuerpo o su esposa, con honor y santidad, en realidad estaba detonando una bomba en la base misma de la estructura social romana. Ah, claro. Estaba desarmando toda la jerarquía de poder. Si un hombre de repente empezaba a tratar a su esposa con un respeto sagrado y se negaba a participar en la prostitución normalizada o a tener concubinas, pues se convertía en una anomalía social gigantesca. Imagínate la fricción social que esto debía causar. En las cenas, en los negocios, entre las élites. Debe haber sido inmensa. Absolutamente. Y esa fricción es el punto clave de todo esto. Exigir este nivel de dignidad humana no era cosificar a la mujer, era exactamente lo opuesto. Era exigir una elevación radical del pacto matrimonial. Exacto. Ya sea que se traduzca como cuerpo o como esposa, la mecánica de la instrucción es exactamente la misma. Se trata de instalar un respeto absoluto que contrastaba de manera brutal con la permisividad utilitaria que los rodeaba por todas partes. O sea, entender el qué de estos términos es súper revelador. Pero las fuentes también abordan el cómo. ¿Cómo se aterrizaba este vocabulario táctico en el día a día? Porque el texto advierte explícitamente que en estos asuntos nadie agravie ni engañe nada a su hermano. Sí, ese versículo es clave. Y los comentaristas hacen mucho énfasis en que, para esta cosmovisión, la inmoralidad sexual jamás es un delito sin víctimas. Ese es un principio ético fascinante de este documento porque rompe por completo con la noción moderna de que ciertas acciones son puramente privadas y que no afectan al ecosistema social. Que lo que pasa a puerta cerrada no le importa a nadie. No. Exactamente. Según el análisis del texto, la inmoralidad siempre defrauda a alguien. O sea, la infidelidad viola el pacto y daña al cónyuge. Las relaciones fuera del matrimonio perjudican a la futura pareja de esa persona e incluso a todas las familias involucradas. Se percibe casi como un fraude. Se percibe como un robo, sí, una transgresión directa de los derechos del otro. Y el texto añade una advertencia muy severa para la comunidad. Dentro de su sistema de creencias, la deidad misma actúa como vengador de estas injusticias. ¡Wow! Jugar con estos límites no era solo romper un tabú cultural. Para ellos era atentar contra el orden relacional establecido por la misma deidad que los protegía. ¡Qué fuerte! Y a ver, al pensar en la ejecución de este estándar, de toda esta teoría, a mí me surge una duda logística enorme. Porque tratar de resistir esa avalancha cultural grecorromana, donde absolutamente todo, el sistema legal, el entretenimiento, todo te empuja hacia el libertinaje, pues requiere una fuerza descomunal. No es para cualquiera, claro. Si a estos creyentes solo se les hubiera entregado un nuevo manual de reglas externas, una nueva lista de no hagas esto, la presión social los habría aplastado en 2 días. Yo estaba pensando que es como intentar mover un auto apagado empujándolo cuesta arriba frente a todo el tráfico en hora pico. Me encanta esa metáfora del auto. Es que las fuentes indican que la clave de su supervivencia no residía en la simple fuerza de voluntad, sino en un mecanismo interno muy específico, que es el Espíritu Santo. Así es, y esa metáfora del motor captura muy bien el análisis teológico de las fuentes. Porque las religiones paganas, o incluso los sistemas legales más estrictos de la época, funcionaban empujando el auto desde afuera. A puros empujones. Sí, te daban leyes, te daban ceremonias y penalizaciones súper duras, pero no te proporcionaban ninguna capacidad interna, digamos, ninguna fuerza real para cumplir esas demandas.
El texto de Tesalonicenses plantea un paradigma completamente distinto. Se instruye que la santidad es un proceso de adentro hacia afuera. O sea, es un cambio de ingeniería profunda en el ser humano. Exacto. Dentro de su marco de creencias, el Espíritu Santo no se describe como una simple fuerza mística pasiva. Es una presencia activa que dota al individuo de los recursos y de la fortaleza para vencer los condicionamientos de la cultura. Contra la corriente. Tal cual. Y por eso el texto argumenta que rechazar esta vida de pureza ética no equivale simplemente a desechar una sugerencia de un maestro humano cualquiera. Para ellos significaba rechazar a la misma deidad y apagar intencionalmente el motor que se les había dado para ser libres. ¡Wow! Hasta este punto hemos visto cómo este motor interno transformaba el ecosistema interior de la persona y sus relaciones más íntimas, ¿no? Sí, lo privado. Pero los comentarios muestran que el autor no deja estas instrucciones encerradas en la esfera privada. O sea, a partir del versículo 9, lleva todo este concepto de pureza y santidad directamente a la plaza pública. Al terreno social y económico. Y aquí hay un giro inesperado, porque pasa de hablar de conceptos espirituales muy profundos, muy elevados, a dar una orden sumamente terrenal y práctica. Dice algo como, procurad tener tranquilidad, ocupaos en vuestros negocios y trabajad con vuestras propias manos. Sí, es un cambio de tono brutal. Y para comprender la brillanteza estratégica de esta orden, tenemos que adentrarnos un poco en la psicología social de la ociosidad en el Imperio Romano y en algo llamado el sistema de patrocinio. A ver, cuéntanos eso. Bueno, en la sociedad grecorromana, el trabajo manual era despreciado, así de simple. Era visto como una actividad degradante, propia solamente de esclavos o de las clases más bajas. El ideal de estatus a lo que todos aspiraban era el ocio. No hacer nada. Exacto. Ser un ciudadano libre implicaba tener tiempo libre para debatir en la plaza pública, filosofar o asistir a los espectáculos. Pero, claro, yo me pongo a pensar, si no tienes grandes riquezas heredadas y te niegas a trabajar con tus manos por un mero tema de estatus, ¿cómo sobrevives y comes todos los días? Y ahí es donde las piezas se encajan perfectamente, porque los textos históricos explican este sistema de patrón y cliente que mencionaba. Ahí está el detalle crucial, ¿no? Sí, porque si un ciudadano no trabajaba, se veía obligado a convertirse en cliente de un patrón rico. Y, a cambio de sustento financiero y protección, el cliente debía estar a completa disposición de ese patrón. Me imagino que no era gratis. Para nada. Debía acompañarlo a la plaza pública para aumentarle el prestigio, hacerle favores de todo tipo e inevitablemente asistir a los banquetes y rituales en los templos paganos que el patrón, patrocinaba. Y esos son exactamente los cultos de exceso y pornea de los que acabamos de hablar al principio. Exactamente. Todo se conecta. Entonces, a ver, la ociosidad no era solo un problema económico de pobreza. Si dependes financieramente de un patrón que está inmerso hasta el cuello en la cultura pagana, tu moralidad ya no te pertenece. Ya eres de él. Tarde o temprano, por pura obligación o por deuda, te vas a ver arrastrado a participar en esas prácticas. Por lo tanto, hackear esa psicología social era indispensable para sobrevivir. Cuando Pablo eleva el trabajo manual a la categoría de virtud cristiana y les ordena a todos mantenerse ocupados en sus propios oficios, está cortando de raíz la cadena de dependencia. Está rompiendo el sistema. Sí, porque existió un problema latente en la comunidad. Algunos creyentes, tal vez bajo la idea de que un evento escatológico era inminente, de que el fin del mundo ya venía, habían dejado de trabajar. Se habían vuelto súper ociosos. Y el análisis sociológico que se extrae de aquí es clarísimo. El aburrimiento y la falta de un propósito económico diario abrían la puerta de par en par al entrometimiento y al chisme. Totalmente. Literalmente, tener demasiado tiempo libre en las manos se convertía en un riesgo de seguridad moral inmenso para toda la comunidad. O sea, el trabajo manual funcionaba entonces como una estrategia de defensa doble. Así es. Los comentaristas desglosan los dos propósitos explícitos que vienen en el texto. El primero es conducirse honradamente para con los de afuera.
En una sociedad que valoraba tantísimo las redes de favores e influencias, ver a un grupo de personas que generaban su propio sustento mediante un trabajo honesto, sin defraudar a nadie ni vivir del esfuerzo ajeno, pues generaba un respeto enorme. Claro, era una forma de validar públicamente el mensaje que predicaban. Nadie les podía decir que eran unos parásitos sociales. Exacto. Y el segundo propósito es, cito, no tener necesidad de nada. Esta es la declaración de independencia definitiva. Al ser financieramente autónomos, se liberaban por completo del sistema corrupto de patrocinio. Ningún patrón podía obligarlos a nada. Ninguno. No podían comprometer su ética relacional ni su pureza porque ya no dependían de su dinero. La responsabilidad personal cimentaba una libertad moral que era inquebrantable. Bueno, si unimos todas las piezas de este análisis profundo que hemos hecho hoy, ¿qué nos queda? Vemos que el concepto de santidad que emergió de estos textos antiguos no tenía absolutamente nada que ver con aislarse en una torre de marfil a debatir filosofía y ya. No, para nada. Se presenta más bien como una táctica de supervivencia sumamente pragmática. Era un estilo de vida de 360 grados. Es una integridad que no admite compartimentos estancos, a diferencia de la cultura grecorromana, que dividía la moralidad según la conveniencia del momento. Esto exigía coherencia total. Coherencia en todo. Sí, pureza relacional al rechazar la permisividad de la época, un respeto absoluto y profundo por la dignidad del prójimo para no defraudar a nadie, y una laboriosidad implacable para mantener la independencia económica. Y todo esto, según las fuentes que analizamos, sostenido y propulsado por la fuerza interna del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hacía posible navegar contra la corriente cultural sin naufragar en el intento? Exactamente. Y es que cada uno de estos pasos actuaba como un andamiaje. O sea, protegían el ecosistema interno de la persona, garantizaban la salud del matrimonio y de la comunidad íntima, y a la vez construían un testimonio público irrefutable. Porque, a ver, cuando una sociedad secular y pagana observa a una comunidad que respeta profundamente la dignidad humana, que honra sus promesas y que además son ciudadanos trabajadores e independientes, pues el impacto es innegable, ¿no? Claro, la influencia no se lograba ganando debates teóricos a gritos en la plaza, sino mediante el peso irrefutable de una vida vivida de forma distinta. Estoy convencida de que ese fue el mecanismo que transformó a esa pequeña comunidad en Tesalónica en un modelo que eventualmente resonó en todo el Imperio Romano. Su respuesta ante la hostilidad y la decadencia de la época no fue la agitación política o social. Fue establecer una contracultura. Sí, el establecimiento riguroso de una contracultura basada en el honor, el amor fraternal y la responsabilidad de todos los días. Y bueno, para cerrar esta exploración, creo que vale la pena dejar una inquietud flotando en el aire. Una idea para quienes nos escuchan que trasciende por completo el contexto del siglo I. Si consideramos que un grupo históricamente marginado, sin nada de poder político ni influencia en los medios de su época, logró fracturar y eventualmente transformar el tejido de un imperio inmenso que operaba bajo reglas diametralmente opuestas. Y lo hicieron de una manera súper sencilla en realidad. Exacto. Lo hicieron simplemente redefiniendo cómo trataban a sus parejas, cómo controlaban sus propios cuerpos y comprometiéndose a trabajar honradamente con sus manos. Es increíble. Entonces, la pregunta es, ¿qué nivel de poder transformador, gigantesco y silencioso podría estar oculto hoy mismo en las pequeñas decisiones mundanas y éticas que tomamos desde que nos levantamos hasta que termine el día? El eco de esa carta enviada a Tesalónica definitivamente sigue resonando con mucha fuerza hoy.